Hola, mi nombre es Carlos Alain Rivero Martínez, con número de matrícula AL049098 y estoy estudiando la licenciatura en Informática Administrativa. A continuación realizaré mi producto integrador del curso de Introducción al Derecho. La sucesión es un acto jurídico a través del cual una persona llamada testador o decujus transfiere al morir sus bienes, derechos y obligaciones a otra persona, a través de una manifestación expresa de su voluntad o mediante disposición legal. Cuando muere el testador, se produce la sucesión. Esta puede incluir todos sus bienes, así como todos los derechos y obligaciones, tal y como lo mencioné hace un momento, a lo cual se denomina herencia. O bien puede incluir solo bienes, derechos y obligaciones específicos, a lo cual se denomina un legado. Las personas que pueden recibir los bienes son los herederos y legatarios. El heredero es quien recibe todos los bienes y derechos del testador. Por otra parte, el legatario es aquella persona que recibe los bienes y derechos en particular. El orden de los herederos en la sucesión legítima es la siguiente. Se comienza por los descendientes. En caso de no existir estos, se procede con los ascendientes y posteriormente con el cónyuge, el concubino o concubina. Si no existe alguno de estos anteriores, los herederos serían los parientes colaterales hasta el cuarto grado, comenzando por los hermanos. Y así hasta donde se terminen los parientes. En caso de no haber ninguno de estos parientes, los bienes pasan a ser de la beneficencia pública. Cualquier persona tiene derecho a heredar, sin embargo, existen excepciones, como son la falta de personalidad, que es cuando una persona no ha sido concebida, que haya dado o intentado dar muerte al testador o a sus familiares, ya sea cónyuge, hijos, hermanos o a sus padres, que utilice la violencia, el dolo, el engaño o el fraude contra el testador para obligarlo a hacer o modificar el testamento, que sea un cónyuge adúltero, cuando la legislación extranjera lo impida, o cuando la herencia sea de utilidad pública. La sucesión legítima se lleva a cabo cuando se dan los siguientes elementos: cuando no existe un testamento, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes en el testamento, cuando el heredero muere antes que el testador o se repudia la herencia, cuando el testamento es declarado nulo o cuando no se cumple la condición impuesta al heredero. La sucesión testamentaria, como bien se conoce y se ha comentado en este curso, es aquella en la que hay un testamento. ¿Qué es un testamento? Es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona es capaz de disponer de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Los tipos de testamento son dos: testamentos ordinarios y testamentos especiales. Los testamentos ordinarios son aquellos que son elaborados en el tiempo normal de vida del testador y pueden ser público abierto, que es cuando se entrega a un notario en compañía de testigos y lo conoce tanto estas personas como el notario. El público cerrado, que es cuando lo elabora la persona, lo pone en un en un sobre y lo entrega al notario. El público simplificado, que este es en particular para viviendas. Y el hológrafo, que es cuando una persona lo elabora de puño y letra en un papel común, llena algunas especificaciones y al final también se entregan a una notaría para que sea válido. Por otra parte, tenemos los testamentos especiales, que son aquellos que se otorgan en tiempos o lugares inusuales o extraordinarios, como son el privado, que es cuando una persona está en su lecho de muerte, o en su caso que no haya algún notario cerca del lugar. Tenemos también el testamento militar, el testamento marítimo o hecho en el extranjero. Como ejemplo de este tema, puedo poner aquel en el que se encuentra involucrada mi familia, pues mi abuelo paterno compró un departamento el cual está a su nombre y el de mi abuela también. Sin embargo, mi abuelo falleció, por lo que mi abuela no puede tomar decisiones para con el departamento, pues al fallecer mi abuelo, sus hijos pasaron a ser en partes proporcionales propietarios de la vivienda. Sus hijos son 4. Uno de ellos falleció, por lo que los hijos de este hijo de mi abuelo
pasaron a ser los propietarios en partes proporcionales de lo que le correspondía de la vivienda. Dado todo lo anterior, considero que es de suma importancia elaborar un testamento, ya que de esta manera se pueden dividir los bienes a los hijos o a las personas que nosotros elijamos y se les ahorra muchísimo tiempo en trámites judiciales, en caso de no dejar algún testamento, como es el caso del departamento de mis abuelos. Gracias.